tanto, tanto para los colegas de nombramiento como los de ascenso de escala, ¿no? Entonces, es importante que este tema, a pesar que nosotros en nuestra etapa de formación lo hemos llevado, sin embargo, siempre refrescar, digamos, estos conocimientos es de gran relevancia porque nos pone, digamos, hay una comprensión, digamos, siempre de lo que leímos hace unos 5 o 6 años y hoy lo leo nuevamente o estoy interactuando con los colegas, entonces nos refresca, nos permite, digamos, nos permite tener, eh, tener una idea más clara con respecto al tema de este tema que vamos a tocar. Entonces ya hemos ido desarrollando, solamente para recapitular, ¿no? Hemos ido desarrollando los aspectos fundamentales del currículo, del CNEP, del Currículo Nacional de Educación Básica. Hemos conocido un poquito sobre el tema del enfoque que tiene el currículo, que es el enfoque por competencia, y también sobre las competencias propias de nuestra área, con sus estándares, con sus estándares, sus capacidades y sus desempeños propios del área. Hemos hablado también sobre el enfoque del área, que es la corporeidad y la motricidad humana, que son dos componentes inherentes, indivisibles, ¿no? Y que conforman parte de que el todo quehacer del ser humano está interrelacionado con muchos aspectos, el aspecto del cognitivo, el aspecto socioafectivo, el aspecto de la intención que se tiene, siempre se hace con un propósito, cualquier actividad, cualquier actuar nuestro, se hace con una intención, con un propósito. Y ahí pone de manifiesto uno la parte de los 4 saberes, también no solamente del conocer, sino del saber hacer, que es importante. Conozco, sí, la parte cognitiva, pero a ver, demuéstrame. Entonces, ser competente implica de que ese conocimiento lo materialices, lo pongas en acción, pero que ese accionar va con algo inherente que son los valores, ¿no? Que son la solidaridad, que son el tema del respeto el uno por el otro, ¿no? El tema de la convivencia también. Entonces, subyacen esos aspectos ahí y por eso es que el ser humano actúa en esa, digamos, en esa dimensión, en esa mirada integral, en esa mirada holística que plantea el currículo, pero que lejos de plantear una teoría, lejos de plantear un enfoque, es que nosotros también sabemos que efectivamente la vida es así, ¿no? No es que andamos fragmentados. Entonces estamos frente a una nueva mirada del currículo que nos permite, evidentemente, tener estos aspectos, digamos, más claros, ¿no? Y por eso yo le decía que también de repente sí hay una preocupación porque este enfoque no solamente data de este currículo 2016-2017 que está en vigencia el 2017 a la fecha, sino también del 2008, ¿no? Del 2008 que estuvo también, tenía una mirada por competencias, pero que finalmente esa mirada por competencias siempre estaba fraccionada, ¿no? En fin, entonces después hemos desarrollado también sobre las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas. Ahora último hemos hablado sobre las habilidades motrices, dentro de ellas las habilidades motrices básicas, las habilidades motrices genéricas y las habilidades motrices específicas, ¿no? Hemos desarrollado también casuísticas, con esa mirada siempre retroalimentando con casuísticas de los temas que hemos tocado anteriormente, como para refrescar, y con casística también propias del tema que se está tocando en el día a día o en las sesiones que tenemos. Y entonces el día de hoy ya entramos al tema de los ejes y planos y ahora vamos a desarrollar. Entonces, yo recuerdo mucho cuando era estudiante de pregrado en la universidad y veíamos estas imágenes pues, en los libros, porque eran las bibliotecas, hoy en día, bueno, las bibliotecas digitales han sobrepasado mucho y hay esta información, ¿no? Y leer un libro en la biblioteca, me acuerdo en esa época, pues en la ciudad universitaria era un tema, todo un tema, ¿no? Porque había que formar cola, esperar tu turno y todo un tema, ¿no? O sea, no era tan sencillo, porque había una biblioteca tanto de la facultad como una biblioteca también central para todas las facultades. No era tan fácil acceder a la biblioteca por la cantidad de estudiantes que éramos, ¿no? Y veía, recuerdo esto, y decía, pero ¿qué representa, no? ¿Por qué tienen esa mirada? ¿Por qué tienen esto? Entonces, lo que sí debemos entender de que el tema que vamos a tocar hoy día sobre ejes y planos tiene una gran relevancia en el quehacer pedagógico nuestro. ¿Y por qué?
Porque efectivamente nosotros queremos entender de que el propósito de estos ejes y planos es para saber de que hay unas líneas imaginarias, ¿no? Que divide al cuerpo vertical y horizontalmente y permite que esos ejes y esos planos que vamos a hablar ahora en ese tema, permita de que en función a esas líneas imaginarias, el cuerpo, las articulaciones, tienen un movimiento que es adecuado y saludable. Y cuando hacemos un movimiento que no corresponde al eje y a los planos correspondientes, entonces estamos dañando las articulaciones. Y como nosotros trabajamos para la salud, no trabajamos con enfermos para que recuperar, porque eso se encarga el de rehabilitación, de terapia y rehabilitación, que se encarga de rehabilitar, o sea, volver hábil a una persona que perdió ciertas habilidades. Pero nosotros somos de educación física y trabajamos con niños saludables y queremos preservar esa salud o mejorar aún más esa salud, ¿sí? Entonces es importante de que nosotros cuando hagamos actividades físicas, movimientos articulares, tienen que ser en los ejes y los planos que corresponde, de tal forma que no estemos dañando al estudiante que probablemente en las etapas de inicial, de primaria y secundaria no lo puedan tener, pero luego van a tener secuelas, ¿no? Secuelas como consecuencia de malos, de movimientos, en todo caso, inadecuados y que no corresponden a esos ejes y planos. Entonces, ese es el propósito de la clase de hoy día, ¿sí? Para saber. Bien, entonces, eh, vamos a hacer a manera de nada más de entrar en el tema, dice, hay una pregunta, dice, ¿qué plano anatómico divide el cuerpo en un lado derecho y en un lado izquierdo? Perdón, acá, en un lado derecho y en un lado izquierdo. ¿El plano transversal, el plano frontal o el plano sagital? ¿Cuál creen? Si quieren me escriben. Listo, de manera nada más de recoger los saberes previos. A ver, por acá nos están conversando. Ya, Miguel nos ha conversado. No se olviden que la intervención pueden aperturar sus audios y también por el chat. Muy bien, maestra Sonia, Nancy también nos está hablando, perfecto. Ya, Miguel también, Doris también, perfecto, muy bien. Ramón igual. Bien, la mayoría coincide que es el Sagital. Bien, vamos a ver más adelante si es cierto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué nos dicen con esta segunda pregunta? Dice, ¿qué plano y eje anatómico se desarrolla en el siguiente movimiento? A, B o C. En la 1, la mayoría consideran el C, que es el plano sagital. Ya, por aquí ya nos están comentando. Muy bien. A ver, Sonia no dice la C. Creo que Nancy también. A ver. ¿Quién más? A ver si compartimos, ¿no? Con toda la confianza, maestros. Con toda la confianza, no hay problema. Aquí estamos para refrescar, para interactuar, no, como dice, sin temor al éxito. Así que, tranquilos, vamos a... Buenas noches, profesor. Hola, maestro Yo, Ramón, ¿cómo está? Buenas noches. ah, yo pienso que la B, plano frontal y eje horizontal. Ya. Plano frontal y eje horizontal. Ya. A ver, ¿quién más dice? A ver, por aquí. A ver quién nos está escribiendo. La C. Silvia no dice la C. Ya, Miguel no dice la B. Ujú.
No hay pregunta, no hay respuesta mala, por supuesto, por si acaso. Todas son buenas después que corroboramos que efectivamente es así. Bien, entonces la mayoría, No, a ver, ¿quién por ahí? ¿Quién? no. José Torres, la A. Ya, muy bien. Entonces está disputado esta preguntita, porque hay de la A, la B y la C. Ujú. Listo. Bien, después corroboramos, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar sobre la teoría del movimiento, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre 5 aspectos, ¿no? Los últimos aspectos más es sobre todo descripciones del movimiento, como ahí vamos ya a entrar a tallar y entramos con las casuísticas, ¿sí? Vamos a hablar sobre las regiones del cuerpo, términos anatómicos, movimientos corporales, planos y ejes, y la descripción de movimientos complejos. Entonces, como le digo, ¿no? Este propósito de este tópico es el conocer el nombre y la posición de las distintas partes del cuerpo humano, las articulaciones que las conectan y los movimientos que les permiten hacer, ¿sí? El objetivo también es dar a conocer los principales planos y ejes del cuerpo humano para que, en conjunto con el resto de la información presentada, seamos capaces de describir, ojo, de manera apropiada los movimientos complejos del cuerpo que tienen lugar en nuestra práctica pedagógica de educación física con nuestros estudiantes. Eso es relevante, como les reitero, porque el propósito de este tema es que, y como los temas anteriores también, es entrar un poco más en profundidad con respecto a nuestra área, a nuestra disciplina o a los aspectos disciplinares que es competencia de que nosotros conozcamos, ¿sí? Bien, entonces empezamos primero con la región del cuerpo humano, ¿no? Entonces la región del cuerpo humano, como ustedes ven, por ejemplo, en esta posición, es una posición bípeda, ¿sí? Es con las manos en posición supina, es decir, la palma de la mano hacia adelante, la punta de los pies medianamente separadas, ¿sí? Cuerpo erguido, mirada al frente, y igual tenemos una mirada, perdón, una imagen ventral y una imagen dorsal, una imagen anterior y una imagen posterior, ¿no? Entonces, es decir, de frente y otra de espalda, ¿no? Entonces, la posición anatómica, como ustedes ven ahí, dicha posición corresponde a un individuo de pie o de forma bípeda, con las palmas de la mano hacia adelante, en supinación. No nos olvidemos que supinación, como cuando yo le digo supino, es con las palmas de la mano hacia arriba, y viene de suplicio, si queremos tener una idea neumotécnica, por cuando las palmas de la mano está hacia arriba, supinación, le viene de suplicio. Cuando vamos a la iglesia, estamos rogando, suplicamos al Señor que nos ayude, que nos perdone nuestros pecados. Supinación viene de suplicio. Y cuando la mano invertimos hacia abajo o hacia atrás, es en pronación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante porque también... Entonces, la vista anterior es ventral, como yo le decía, la de la imagen izquierda, y la imagen derecha es dorsal o del cuerpo humano que está de espalda, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estos aspectos, esta región del cuerpo humano? Entonces, el aspecto externo tiene dos partes, que es la cabeza, y esta cabeza tiene dos partes. ¿En qué se la cabeza? Esta es la cabeza. Y la parte anterior, que es aquí, desde la frente hasta el cabello, todo esto es la cara. Y la parte posterior, y la parte de la frente hacia atrás, es el cráneo, ¿sí? Es el cráneo. Bien, después tenemos, entonces se divide en la cabeza y el cuerpo. Y el cuerpo a la vez se divide en dos partes, en tronco y extremidades. Entonces, repito, todo el cuerpo humano se divide en dos partes. Antes nos enseñaban, pues, que decía cabeza, tronco y extremidades, ¿no? No. Anatómicamente el cuerpo se divide en dos partes, cabeza y cuerpo. La cabeza a la vez se divide en cráneo y cara, que acabamos de describir, y el cuerpo se divide en dos partes, que es tronco y extremidades. Ahora vamos a ver que ese tronco, que es una de las partes del cuerpo, tiene también su subdivisión. ¿Qué cosa es el tórax y el abdomen? ¿Cuál es el tórax? El tórax es todo lo que baja del cuello, todos los hombros, hacia la parte ventral acá, ¿sí? Todo esto es el tórax. Perdón, hasta a la parte de los pectorales, es el tórax. Y de los pectorales hacia la parte de la cadera es el abdomen, ¿sí? La parte abdominal. Ah, perfecto. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué es el abdomen? La parte posterior del tórax, ¿sí? La parte inferior, ¿no? Y el abdomen se conoce como la espalda. Las extremidades, entonces tronco y extremidad. Ya hablamos del tronco que tienen tórax y abdomen. Y las extremidades son 4, dice. 2 superiores
y dos inferiores. Acá está, derecha e izquierda con respecto a las extremidades inferiores. Bien, estas extremidades superiores a la vez se dividen en ¿qué? Fíjese, del hombro, de la articulación escápulo-humeral hacia el codo, representa ¿qué cosa? El brazo, ¿sí? Muy bien. Del codo hacia la muñeca es el antebrazo, ¿sí? Y de la muñeca hacia el resto es la mano, ¿sí? Entonces, y si queremos hablar de articulaciones, articulación del hombro, articulación del codo y de la muñeca, ¿no? Entonces ya sabemos que acá puede ser también la escápula humeral, porque está la escápula, y aquí está el hueso llamado húmero. Y aquí sabemos que hay dos huesitos que se llaman cúbito y radio, ¿sí? Entonces, la muñeca es una articulación que conecta la mano con el codo. Y el codo, perdón, con el antebrazo. Y el codo es una articulación que conecta ¿qué? El antebrazo con el brazo. ¿Sí? Muy bien. Y después tenemos que la parte anterior de la palma se denomina, perdón, anterior de la mano se llama palma, la palma de la mano, ¿sí? La cavidad que hay entre el tronco y el brazo se denomina axila, esta parte de la axila acá, ya todos conocemos, ¿sí? Y las tres extremidades inferiores, a la vez, ¿no? Que son las piernas evidentemente, se divide de la parte coxofemoral, porque está el coxis acá, y acá hay un hueso que se llama, ¿cómo se llama? El fémur, hacia la rodilla, entonces se le llama coxofemoral. ¿Sí? A esto se le llama ¿qué cosa? Muslo. Se le llama muslo. De la rodilla, de la articulación de la rodilla hacia la articulación del tobillo, se le llama pierna. Y el resto se le denomina pie. ¿Sí? Entonces acá que entonces tenemos la articulación de la cadera, la articulación del tobillo, ¿sí? Y las articulaciones de los metatarsos del pie. ¿Sí? Bien, entonces eso es básicamente, estimados colegas, para recordar, ¿no? Entonces tenemos la cabeza, que se divide en qué cosa, en la cara y el cráneo, ¿sí? Y después tenemos el tronco, que a la vez el tronco, perdón, tenemos el cuerpo, que a la vez el cuerpo se divide en tronco, el tronco viene a ser esto, desde acá de la parte del cuello hacia abajo a la cadera, eso se le llama ¿qué cosa? Tronco. Pero el tronco a la vez se divide en dos partes, que es el tórax, de los hombros, toda esta parte, hacia la parte de los pectorales, se le llama tórax. Y de acá para abajo se le llama abdomen, ¿sí? Y después tenemos las extremidades. Las extremidades se dividen en superiores e inferiores. La superior se divide, a la vez se subdivide en, ¿qué cosa? En brazo, en antebrazo y mano. Y la extremidad inferior se divide, ¿qué cosa? En muslo, de la rodilla al tobillo en pierna, y del tobillo hacia acá, el pie. ¿Sí? Entonces creo que queda claro, todos conocemos, pero siempre es importante tener el lenguaje disciplinar, el lenguaje que corresponde a este tema. Listo. Aquí lo que tenemos nada más es un mapa, con un resumen del mapa conceptual de la subdivisión, digamos, de lo que acabamos de ver sobre las regiones anatómicas del ser humano, ¿no? Ya sabemos que la cabeza se divide en cráneo y en cara, ¿sí? La cabeza se divide, ¿qué cosa? En cráneo y cara. Y el cuerpo a la vez se divide en tronco y extremidades. El tronco hemos dicho que tiene otra subdivisión entre tórax y abdomen, y las extremidades en extremidades superiores e inferiores, ¿no? Y las superiores se dividen en brazo, antebrazo y mano, y las inferiores en muslo, pierna y pie, que acabamos de escribir anteriormente en las imágenes, ¿sí? Bien, hasta ahí, si hay alguna pregunta, bien, y si no, seguimos adelante. ¿Me comentan? Si no, si continuamos por el chat también, o aperturan el micrófono y luego desactivan el micrófono, pero la idea es compartir si hay alguna consulta. Ya hemos dicho que el propósito, perfecto, ya conocemos disciplinarmente del punto de vista anatómico, ¿no? Porque la anatomía es todo un campo que evidentemente nos sirve a nosotros los profesores de educación física para tener un saber transversal. Cuando digo transversal es porque son los que colaboran, ayudan a fortalecer el área de educación física, ¿no? Nosotros, profesores de educación física, manejamos mucha información anatómica, fisiológica, neurofisiológica, de medicina deportiva, de primeros auxilios, la parte filosófica, sociológica también,
¿no? La parte de estadística, la parte eh, eh, la parte de, podríamos decir también un poco de, eh, ¿qué más es lo que podríamos agregar a este tema? Estadística, porque si manejamos cuadros, manejamos sobre ejes y planos, o en todo caso aspectos correspondientes a esto, un poco de bioquímica también, porque tenemos que saber los sistemas energéticos que intervienen, ¿no? Entonces la bioquímica también es otro papel importante que interviene ahí. ¿Qué tenemos que saber también? Sobre nutrición, estimados colegas. Sobre nutrición tenemos que saber. El PIAP, los principios inmediatos alimenticios, que es cómo se divide sobre los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos, ¿no? Y los componentes que ayudan como una coenzima, que son los minerales y las vitaminas, y también sabemos que el componente del cuerpo humano es 70% de agua, y por lo tanto es importante que toda actividad que hagamos, así estemos descansando en la noche, nuestro corazón sigue latiendo, tenemos signos vitales que también hace desgaste de energía, y por lo tanto el cuerpo se deshidrata, hay un desbalance hídrico, y por lo tanto es necesario e importante que cuando uno amanece, obviamente hidrate, tome su agua, ¿no? Esas son las razones por las cuales nosotros también vamos teniendo en consideración para preservar nuestra salud, la de nuestra familia y por supuesto la de nuestros estudiantes. Bien, el punto 2 es los términos anatómicos, ¿no? Entonces, los términos anatómicos son puntos referenciales, como yo le dije en un inicio, ¿no? Que son líneas imaginarias que vamos teniendo y vamos dividiendo el cuerpo para saber cómo se están ubicando, o cómo ubicamos nosotros ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los términos de relación. Hay uno que es cefálico. Cefálico viene de cabeza, ¿sí? Cefálico viene de cabeza. Por eso te ven acá craneal o superior, ¿no? Cefálico. Y después tenemos, ¿qué cosa? El caudal. Entonces, craneal o superior o cefálico es un nombre que se le da a la parte superior, ¿no? Y como hay una contra también, es la parte caudal o inferior. Caudal viene de cola, caudal viene de parte inferior, ¿sí? Eso es, si queremos decir de dónde provienen esos nombres, ¿no? Entonces, cabeza y cola, ¿sí? Bien, esa es la relación que hay entre uno y el otro. Acá está una línea medial que divide longitudinalmente o verticalmente, y tenemos acá craneal a la parte superior, es decir, de la mitad hacia arriba craneal, y de la mitad hacia abajo caudal o inferior. Después tenemos la parte ventral y dorsal. Hay una relación entre la ventral y dorsal. Ventral es todo el frente, toda la parte de adelante, la parte delantera, mejor dicho, o la parte anterior, como ven ustedes acá. Y hay un eje, miren, que atraviesa hacia atrás, y el eje posterior se le llama dorsal, la parte dorsal o posterior. Entonces, ventral o anterior es lo mismo, dorsal y posterior también es lo mismo, ¿sí? Bien, y después tenemos la medial y la lateral. Por ejemplo, aquí. Si por ejemplo, vamos a ver, supongamos que hacemos una abducción del brazo, es decir, del brazo lo alejamos de la parte media, entonces va a ser lateral. ¿Por qué? Porque hay una predominancia con respecto al eje medial, al eje medial, quiere decir que la zona que estamos haciendo como referencia se aleja, se pone más lateral, pero si lo acercamos, entonces es más lateral, perdón, más medial, o sea, más hacia el centro, ¿sí? Entonces hay un eje que atraviesa longitudinalmente, perdón, transversalmente u horizontalmente, como ustedes pueden ver, ¿sí? Hay un eje que genera el movimiento. Y después tenemos el proximal y el distal también, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos el corazón, ¿sí? Acá tenemos el corazón, y por acá de repente tenemos los riñones, ¿no? Por acá los riñones. Entonces, ¿cuál es el que está más cerca? Los riñones están más cerca de la parte media con respecto al corazón. Entonces, quiere decir que si quiero relacionar el riñón con el corazón, quiere decir que el riñón es más medial que lateral, y que más medial con respecto al corazón. Pero el corazón es más lateral con respecto al riñón, ¿sí? Eso es. Y si queremos relacionar entre proximal y distal, podemos decir que, por ejemplo, el hombro, que es el origen de la articulación, quiere decir que aquí, digamos que si supongamos que el codo en relación a la articulación del hombro es proximal, porque está más cerca
a la articulación de origen del miembro superior en este caso, ¿sí? O de la extremidad superior. En cambio, la muñeca, con respecto al hombro, perdón, con respecto sí, al hombro, es más distal, porque está más distanciado, está más lejano del origen de la articulación, ¿sí? Pero sin embargo, si queremos relacionarlo con respecto al codo, quiere decir que la muñeca es más proximal, digamos, con respecto a la muñeca. Y así vamos relacionando, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que acá puede ser, perdón, si la muñeca lo que queremos relacionar con respecto al codo, es proximal porque está más cerca, ¿sí? Bien, pero si queremos decir relacionado con el origen de la articulación, será distal, está más distancia, ¿ya? Entonces, esas son más o menos las relaciones que tenemos. Después tenemos el proximal distal que acabamos de hablar, ¿sí? Y tenemos el término de lateralidad. Y acá podemos ya ir viendo, por ejemplo, unilateral, se habla de unilateral. ¿Por qué de unilateral? Porque, por ejemplo, en una sola zona de uno de los lados, por ejemplo, se encuentran, ¿qué cosa? Se encuentra, supongamos, dos órganos que comparten, dos órganos contiguos. Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos que podríamos ver ahí, visualizar, que son unilateral y que se encuentran en un solo lado? Por ejemplo, los pulmones, ¿qué serían? Estos son bilateral porque se encuentran en los dos lados. Sin embargo, por ejemplo, acá el apendicitis se encuentra en un solo lado. Entonces es unilateral porque se encuentra en uno de los lados nada más. El apendicitis, también acá tenemos el páncreas, por ejemplo, también en un solo lado, no se ubican en los dos lados, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el tema del intestino grueso, el colon ascendente, el transverso y el descendente, ¿no? Y el ciego, que es otro de las partes anatómicas, ¿sí? Bilateral, en cambio, sí, como les decía, los pulmones, por ejemplo, se encuentran en ambos lados. ¿Qué más? Los riñones también tenemos en ambos lados, es decir, se encuentran en el lado izquierdo, en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿sí? Bien, y ipsilateral se refiere cuando un órgano, por ejemplo, se encuentran en sentido contrario, ¿no? O contralateral también se encuentran contrario. Por ejemplo, tenemos aquí el hígado y, por ejemplo, tenemos el corazón, ¿no? Son en sentido contrario, no están en el mismo sitio, en el mismo lado. Bien, entonces eso más o menos para saber, por ejemplo, aquí en esta imagen, maestros, en esta imagen podemos ver qué cosa. Acá hay una línea imaginaria que es medial. ¿Sí? Línea media, dice. Y hay una horizontal que dice lateral y lateral. Medial y lateral. Y aquí tenemos una línea longitudinal también, ¿sí? Longitudinal, perdón, medial. Hay una línea medial, media, y hay una línea que es superior e inferior, cefálico o caudal, como hemos hablado aquí, o craneal y caudal. Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? De que, por ejemplo, yo le decía, con respecto al corazón, con respecto al riñón, el corazón con respecto al riñón es medial. ¿Por qué? Porque está más cerca la línea media. Sin embargo, el riñón es lateral con respecto al corazón. ¿Por qué? Porque está más lejos de la zona media, entonces es lateral. ¿Sí? ¿Qué podemos decir también? De que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí la zona media. El apéndice con respecto al pulmón, ¿no? Con respecto al pulmón. Quiere decir que el apéndice es más caudal, está más para abajo que para la parte C, ¿no? Es caudal con respecto al pulmón, a uno de los pulmones. Sin embargo, podemos decir que el pulmón es más cefálico o más craneal con respecto al apéndice, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir relacionando. ¿Sí? Bien. Y después acá, estos movimientos, más que hacerle una descripción de cada uno de ellos, lo vamos a ver con imágenes, ¿sí? Así que este PPT igual va con ustedes.
y después pueden ustedes relacionarlo con lo que vamos a ver en las imágenes. Entonces, para hacerlo, estos son los movimientos corporales, el punto 3 que estamos tocando, de los 5 que hemos planteado al inicio de esta charla. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hablar? Hablamos de la flexión y extensión, ¿no? Flexión y extensión. Y esto que nos quede grabado. ¿Cuándo es una flexión? Por ejemplo, acá tenemos el brazo totalmente extendido. ¿Sí se ve con el puntero que estoy haciendo? ¿Me confirman, por favor, cuando yo hago el puntero así, lo visualizan? Sí, ¿Me sí, confirman, por favor? Ya, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, el brazo que está totalmente extendido hacia abajo, o sea, obviamente está resaltado, está extendido y por lo tanto el codo, el ángulo del codo, podríamos decir que es de 180 grados. Cuando el antebrazo con la mano lo elevamos, llevamos hacia arriba, es decir, flexionamos la extremidad superior, flexionamos, el ángulo se acorta. Cuando el ángulo de la flexión de la extremidad superior se acorta, se le llama flexión. ¿Sí? Cuando el ángulo se acorta, se le llama flexión. En cambio, cuando el ángulo se agranda o es más grande, tiene mayor grado, es decir, acá 90 grados supongamos, es flexión. Y aquí nuevamente vuelve a su tema de origen, 180 grados, o 170, 160, se le llama extensión. En términos generales, cuando se acorta el ángulo de una articulación, se acorta el ángulo, se le llama flexión, y cuando se agranda el ángulo, se le llama extensión. Y eso sucede con todas las articulaciones que tenemos, incluso la articulación del escaleno, o perdón, del cuello, ¿no? Donde intervienen los músculos, por ejemplo, varios músculos en realidad, pero el esternocleidomastoideo, tenemos el escaleno, varios músculos que permiten extender y flexionar también, ¿qué cosa? La cabeza, ¿sí? Muy bien. Cuando la extremidad se aleja de la parte media, es decir, es más lateral, se le llama abducción, con B, abducción. Cuando se acerca, es decir, es más medial, se le llama aducción. Por eso hemos hecho sobre los movimientos de la región, perdón, sobre las regiones, las relaciones que hay entre uno y otro, ¿sí? Craneal, distal, medial, lateral, craneal, caudal con caudal o craneal, perdón, craneal con caudal, o craneal con superior y caudal con inferior, ¿sí? Entonces, todas esas relaciones las podemos ver aquí también en estos movimientos, ¿sí? Entonces, bien. Y aquí tenemos la abducción y aducción ya a partir de la... Mire, fíjese, por eso es importante que acá vayamos teniendo un reconocimiento. ¿Qué se mueve aquí? Bien, ustedes ven, por ejemplo, que el ángulo, por ejemplo, aquí, el ángulo cuando digamos que aquí hay un ángulo, ¿no? Acá hay un ángulo. Este es el ángulo en todo caso. Este es el ángulo. Acá hay un ángulo cortito, chiquito. ¿Qué es? Es aducción. Y cuando se va hacia afuera, se le llama abducción. Entonces acaba en la flechita, abducción hacia afuera, se aleja de la parte media, que es lateral, pero cuando se acerca se le llama abducción. ¿Pero qué se mueve? La articulación coxofemoral, o la articulación de la cadera. Esa es la que se mueve, ¿sí? Esa es la que se mueve. Entonces tiene movimientos hacia de abducción y aducción. Después vamos a ver qué tipo de movimientos tiene la cadera y el hombro, y que no tiene las rodillas, que no tiene el codo. Por eso es importante que vayamos viendo, porque a veces hacemos movimientos que no corresponden, o hacemos algunas actividades, ejercicios que lo pueden hacer los chicos, lo pueden hacer, no hay problema, pero como le digo, está contraindicado porque anatómicamente no corresponde a ello, ¿sí? Bien, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, que se me ha ido un poco el mouse, pero acá tenemos, por ejemplo, cuando hay acá el ángulo, por ejemplo, el ángulo con respecto a ¿qué? A la cadera. Entonces, cuando se tira hacia atrás, se le llama extensión, es decir, se agranda el ángulo. Cuando el ángulo se acorta, es decir, el tronco va hacia adelante, el ángulo se acorta, se le llama flexión. Flexión de cadera, perfecto, tienen que saber que extensión de cadera. Y cuando va más atrás, incluso cuando estiramos con los chicos, hacemos los famosos estiramientos, ¿no? Extensión de cadera, y vamos señalándolo. Hiperextensión, más atrás un poco más, nos hiperextendemos, bueno, yo suelo decir, nos ponemos como un arco de una flecha y para templar, temple más, ¿no? En fin, entonces cada uno tiene su forma, digamos, de relacionar, pero si, cuando hablamos también, los chicos sí tienen que saber las posiciones también, boca abajo, boca arriba, no,
decúbito ventral, decúbito dorsal, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, de tal forma que también van identificando su lateralidad y también las posiciones. Decúbito significa ¿qué cosa? Tendido, ¿no? Ese es el término. Si buscamos el diccionario, ¿qué significa decúbito? Tendido. ¿Tendido qué? ¿Boca arriba o boca abajo? Decúbito ventral con el vientre hacia abajo, decúbito dorsal con el dorso hacia atrás, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Bien, después tenemos el pie, ¿no? Entonces acá, flexo extensión de la cadera columna, ¿correcto? Inversión. Si el pie, ustedes están ahí, están ahorita sentaditos en su máquina, si el pie lo llevan hacia adentro, se le llama inversión. Si el pie lo llevan hacia afuera, se le llama, ¿qué cosa? Eversión. Inversión, eversión. Entonces, lo llevo hacia adentro, ahí, sentaditos hagamos. Hacia adentro, en la punta del pie, inversión. Perdón, hacia afuera, inversión. Y si lo llevo hacia adentro, eversión. ¿Sí? Fíjese, acá, a diferencia de acá de la parte superior de abducción y aducción de cadera, aquí la que se mueve la articulación ¿de qué? De la rodilla. O sea, la rodilla. Entonces, perfecto, la articulación de la rodilla. Aquí está. Entonces, la rodilla, si lo vemos acá de frente, está llana. Entonces, cuando la rodilla la llevamos hacia arriba, ¿qué cosa? El ángulo se agranda. Y si se agranda, se le llama ¿qué cosa? Extensión. Pero si el pie, la pierna con la pie lo llevamos hacia atrás, el ángulo, ¿qué cosa? Se acorta, ¿ven? Acá se acorta. Se acorta, se le llama, ¿qué cosa? Flexión. Entonces hemos dicho que cuando el ángulo se acorta, se le llama flexión. Y cuando el ángulo se agranda, acá se agranda, o sea, desde aquí hasta acá, se agranda, que se le llama extensión. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ángulo. Este es el ángulo de origen. Acá está el ángulo de origen. Cuando se lleva hacia arriba, el ángulo se agranda. Cuando lo llevamos hacia atrás, se acorta. Entonces ya saben cuándo es una flexión y una extensión de rodilla. Acá igual, ¿no? Fíjate, acá no estamos hablando de la flexión y extensión de la rodilla, sino ¿qué cosa? De la cadera. Porque la cadera es la articulación que se mueve, como ven, va como un vaivén, ¿no? Como un péndulo que se mueve hacia la derecha a la izquierda. Entonces, ¿cuál es el ángulo de origen? Acá está el ángulo de origen, ¿no? Si se lo lleva perdón, acá está el ángulo de origen. Acá está el ángulo. Y cuando se lleva la pierna arriba, ¿qué cosa? El ángulo se acorta, se le llama flexión. Pero si la pierna la llevamos hacia atrás, el ángulo, ¿qué cosa? Se agranda, ¿ven? Se agranda, se le llama extensión, ¿sí? Bien, acá tenemos el tema de la circunducción, ¿no? Que mucho hablamos, ¿no? Siempre nos decían nuestros profesores que nos han formado, ¿no? A ver, haz un círculo con una tiza, haz un círculo en la pizarra, nos decían, agarra con la punta de tu dedo y haz un círculo. Y hacíamos el círculo, pues, sin mover, solamente mueve el brazo. Y movíamos, pues, y se hacían, eso se le denomina circunducción, que viene de círculo, generas un círculo. Y lo mismo se puede hacer con la rotación de la cadera, hombro y cadera. Fíjense, ¿por qué se da circunducción en esas dos extremidades? Porque justamente esas extremidades son cóncavas y convexas, es decir, no ven ustedes que tiene una parte cóncava o sea, por ejemplo, la articulación del húmero, el hueso del húmero, la parte proximal, se une con la parte de la escápula, ¿no? Y entra ahí, en bona, digamos, ¿no? Una bolita en palma. Entonces, cuando se sale, se le llama luxación, por ejemplo, ¿no? Se llama la luxación. Pero las únicas articulaciones que se pueden mover en todos los planos y en todos los ejes. Es decir, se puede flexionar, se puede extender, se puede hacer abducción, se puede hacer aducción, se puede hacer circunducción o rotaciones, de tal forma que nos permite en todos los ejes y en todos los planos, que lo vamos a ver luego, ¿sí? Listo. Y después tenemos la inclinación, que va hacia la derecha, y movemos el cuello hacia la derecha e izquierda, y tenemos las inclinaciones derecha e izquierda. Las rotaciones. Fíjate cómo rota el tronco, ¿no? Y gira el tronco de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Tanto del cuello como del tronco. El tronco ya dijimos que se divide, ¿qué? En tórax y abdomen. No se olviden esas regiones, tórax y abdomen. Y la cabeza, o la extremidad superior, la cabeza se divide, ¿qué cosa? En cara y cráneo, no nos olvidemos. Y que las extremidades, tanto superior e inferior,
que forman parte del tronco, se divide en brazo, antebrazo y mano. Y en el caso de las extremidades inferiores se divide en muslo, en pierna y en pie. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos bien identificado estas articulaciones, estas zonas anatómicas, pero también la relación que existe para los movimientos. ¿Sí? Bien, acá por ejemplo vemos la depresión y elevación. Cuando los hombros los llevamos hacia abajo y después los llevamos hacia arriba, se le llama depresión y elevación. Estos movimientos, estimados colegas, no debemos dejar de prescribirlo, de que nuestros estudiantes lo ejecuten, lo elaboren, porque estamos trabajando todas las articulaciones. Sabemos que un cuerpo en desuso, un cuerpo que no se usa, articulaciones que no se usan, en lugar de evolucionar, involucionan, se atrofian, se van generando un tema de que no lubrica y por lo tanto no hay una lubricación, se va perdiendo el tema de la flexibilidad. Al perderse la flexibilidad, al perder su funcionalidad, evidentemente, cuando queremos hacer actividades de la casa, barrer o jugar una pichanguita el fin de semana, después no podemos pero ni movernos. No lo decimos por ustedes, sino vean ustedes, gente que no hace o gente que hace mucha vida sedentaria, después les cuesta hacer actividades porque las articulaciones no están bien trabajadas. Todas debemos trabajar. La articulación del cuello, del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla, incluso las articulaciones de la mano, ¿no? La falange, la falangina, la falangeta, o sea, los tarsos y los metatarsos. Es decir, hay una serie de articulaciones que deberíamos promover en nuestros estudiantes con el propósito de garantizar una vida activa y saludable dentro de su cuerpo, que conozca su cuerpo, que sabe que tiene que hacer muchas cosas con su cuerpo y lo puede hacer. Mientras haga actividad física y lo ponga de manifiesto, va a tener una buena actividad, actividad, digamos, ¿no? Que supere la expectativa que él tiene, ¿no? Es importante eso. Bien, después tenemos la flexión y dorsoflexión también, ahí del pie, pues como ven ustedes, el ángulo en este caso, ¿qué cosa es el ángulo? Acá está el ángulo. Ah, perdón, el ángulo de acá, ¿no? Acá está el ángulo. Acá está el ángulo de la parte posterior. Entonces, sí, este es digamos, el ángulo, ¿qué cosa? De la articulación del tobillo. Si yo lo extiendo, no, perdón, si lo llevo hacia arriba, ¿qué cosa? Se va agrandando el ángulo y por lo tanto se le llama, perdón, se va cortando el ángulo, acá, perdón. Se acorte, perdón, este es el ángulo, perdón, me estoy equivocando, y al llevarlo hacia arriba, ¿qué cosa es? Fíjese, se acorta el ángulo se vuelve más cortito acá. O sea, ya no es 180 grados, sino es 90 por lo menos. Entonces, si se acorta el ángulo, se le llama flexión o dorsiflexión. Y si se lo lleva hacia abajo, ¿no? El ángulo, ¿qué cosa? Se agranda nuevamente, se agranda y por lo tanto se le llama flexión plantar, o sea, con respecto a la planta del pie. ¿Ya? Bien, si ustedes quieren, jueguen ahorita, jueguen con su mano. Ahorita pónganse todos, por favor, con su mano y podemos, por ejemplo, ¿qué cosa hacer? Esto, miren. El dedo meñique con el dedo pulgar. Unen el pulgar con el meñique. Si se une, se llama oposición. Si lo regresan, se llama reposición. Oposición, reposición. Oposición, reposición. ¿Sí? Oposición, reposición. Entonces, ahí jueguen ahí con su mano y van relacionando también los movimientos. Es importante que de repente ahí a ustedes, conforme están sentados, puedan ir haciendo esos movimientos de rotación, de circunducción, a ver cómo les va yendo, ¿sí? Bien. Entonces después tenemos el tema de flexión y extensión con respecto a la muñeca. Fíjense, ahí está el ángulo bien marcadito, ¿no? Cuando el ángulo se acorta, ¿qué se le llama? Flexión. Cuando el ángulo se agranda, entonces, y ahí practiquen. Pónganlo así y van hacia abajo, se le llama flexión. Y si va hacia arriba, se le llama, ¿no? Acá. Ahí está. Hacia abajo, ¿qué cosa? Flexión. Se acorta el ángulo. Y si va hacia arriba, se agranda, se le llama extensión. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos que la flexión está en relación al agrandamiento y al acortamiento del ángulo. Cuando el ángulo se acorta, es flexión, y cuando el ángulo se agranda, se le llama extensión. Bien, después tenemos la supinación y la pronación, lo que le manifestaba en un inicio. Perdón. Entonces le decía, cuando la mano está hacia arriba, cuando vamos a la iglesia, pues, ¿no? Suplicamos. Supinación viene de suplicio. Y cuando invertimos la mano hacia abajo, se le llama pronación, ¿sí? Supinación,
pronación. Practiquen ahí. Supinación con la palma de las manos hacia arriba y pronación con la palma de la mano hacia abajo. Prono, la forma prono. Entonces hay también decúbito prono y decúbito supino. O sea, cuando decimos decúbito ventral o decúbito dorsal, también lo podemos relacionar. Decúbito prono o decúbito supino. Y vamos a encontrar en la literatura anatómica de eso. Entonces, es importante que refresquemos un poquito al respecto, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a hablar del punto 4, que es los planos y los ejes, ¿sí? Entonces hablamos del punto, que la unión de dos puntos genera una recta, ¿sí? Y que la unión, en este caso de los 4 puntos, genera ya un plano, y en este caso, más adelante, generamos como un cubo, ¿no? Que tiene ya altura, que tiene ancho y tiene profundidad, ¿sí? Entonces el punto, la línea, el plano y el volumen, ¿no? Que obviamente está en relación a que tiene estas partes que yo les digo, ¿no? El punto en sí, que no tiene nada, la unión de dos puntos que genera la línea, ¿no? Tiene un largo, tiene una dimensión, el plano que es la unión de estos puntos y que genera un plano ya, y tiene ¿qué cosa? Tiene ancho, o aquí ancho y largo, ¿sí? Y el volumen, que en este caso es tridimensional, es decir, tiene largo, ¿no? Tiene largo, tiene ancho, perdón, profundo y tiene ancho, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos relacionando. Bien, esto es como referencia, tener, digamos, una idea al respecto, pero aquí vamos a entrar ya al tema de los ejes y los planos. Bien, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el plano coronal o el plano frontal. Imaginemos que estamos acá parados, o están parados, y hay un vidrio gigante, y que los pasan desde arriba filudo, y atraviesa imaginariamente acá, ¿no? Imaginariamente atraviesa. Al entrar por la parte media, por la parte de la mitad y parte del cuerpo, ¿qué cosa? En dos partes, en la parte anterior y en una parte posterior, ¿sí? ¿Ese qué cosa es el plano coronal o el plano frontal? ¿Sí? Si encuentran en la literatura, no, profesor, he encontrado coronal, no hay problema. Coronal o frontal, de acuerdo a la literatura, es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, digamos, no sinónimos en cuestión de términos, sino en cuestiones, coronal viene de cabeza, no se olviden que por ahí atraviesa. ¿Sí? O frontal, que viene al frente, perfecto. Que divide en una mitad anterior y en una mitad posterior. Y el eje que atraviesa perpendicularmente el plano frontal es el eje anteroposterior. Aquí, fíjese, ya atravesó este del rojito, es el plano coronal o el plano frontal. Ya no, vamos a meternos con el plano frontal. Entonces, el plano frontal es todo este de anaranjado. Ah, perfecto, el cuerpo lo divide, ¿qué cosa? En dos mitades, en una mitad anterior y en una mitad posterior. Y aquí de negrito vemos acá, de negrito vemos, y vemos acá, este es el eje que atraviesa de la parte anterior hacia la parte posterior. Por lo tanto, el eje se le llama eje anteroposterior. ¿Por qué? Porque el plano dividió al cuerpo en una parte de adelante y en una parte delantera y una parte posterior, o en una parte ventral y en una parte dorsal. ¿Por qué es importante? Porque eso dice, si aquí hay un plano, ¿sí? El eje siempre es perpendicular, es decir, atraviesa verticalmente el plano, ¿sí? Atraviesa verticalmente el plano. En este caso, digamos horizontalmente, si queríamos decirlo, pero verticalmente. Si el plano está, supongamos que lo tengamos hacia abajo, y es como atravesara, ¿qué cosa? Como que atravesara eh, una bisagra, ¿no? Una bisagra de la puerta. Por ejemplo, ustedes, vamos a ver acá. El eje es el que genera el movimiento, colegas. El eje es el que genera el movimiento. Supongamos que este eje, esta bisagra, lo ponemos en la articulación del hombro. Por aquí atraviesa el hombro. ¿Qué movimiento se daría? ¿Qué movimiento se podría dar? Si lo genera de adelante hacia atrás y como si fuera una bisagra. ¿Qué podríamos hacer? Imagínense que es una puerta, una bisagra. ¿Qué movimiento se podría hacer? ¿Se podría flexionar y extender? ¿O se podría alejar y acercar? ¿Qué se podría hacer?
La aducción. Ya, perfecto, José. Así es. Abducción y aducción. Es decir, si acá tenemos como una bisagra acá, de adelante hacia atrás, entonces nos permite abrir, es decir, hacer abducción y cerrar, que es aducción. ¿Sí? Abrir y cerrar. Abre, o sea, aleja la extremidad, lo pone distal y después lo pone lateral y después lo pone medial. ¿Sí? Listo, perfecto. Después vamos a relacionar tranquilos que estamos entrando en este tema y seguramente vamos a tener un poquito más de relación. Después tenemos otro plano, el plano sagital. ¿Sí? Y el plano sagital es como un vidrio, como yo lo relaciono siempre, que atraviesa el cuerpo, pero ya hay una forma, digamos, y lo divide el cuerpo en dos mitades, en una mitad derecha y en una mitad izquierda, ¿sí? Y aquí vamos a ver de que ahí también tiene un eje, acá está, dividió, este rojito es el plano, ¿sí? Es el plano que divide el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Pero perpendicularmente atraviesa, mejor dicho, acá este eje es la bisagra. El eje es el que genera el movimiento. Entonces supongamos que yo atravieso este eje sobre el codo. Atravieso el codo. Esta es la bisagra acá, el codo acá. ¿Qué movimiento se podría hacer? El eje, la bisagra está acá, ¿sí? Que abre y cierra. Flexión, extensión. Perfecto, Ramón. Flexión y extensión, esa es la bisagra, la que genera el movimiento. ¿En qué plano se da? En el plano sagital. ¿Ya? Listo, perfecto, estamos relacionando. Lo importante es que vayamos entendiéndolo de a poquitos esto. Y después tenemos el plano horizontal. Otros le llaman transversal, no hay problema. Normalmente el ministerio está manejando el tema del plano horizontal. ¿Sí? Pero si por si acaso viene transversal, tranquilo. Es decir, transversal, atraviesa horizontalmente el plano. Y al cuerpo lo divide, ¿qué cosa? Ese vidrio gigante atravesó al cuerpo acá y lo dividió en una parte superior o caudal, o perdón, craneal, y en una parte inferior o caudal. ¿Sí? Entonces, superior y en una parte inferior. Y este también tiene un eje. Entonces, el eje que atraviesa de arriba hacia abajo, de la parte craneal hacia la parte caudal, ¿sí? Genera qué cosa? Imaginemos que aquí en el cuello tiene la bisagra. ¿Qué movimiento sería del cuello? Si la bisagra está aquí. Rotaciones. Perfecto, José. Rotación, rotaría hacia la derecha y hacia la izquierda. Rotación. Perfecto. Si, por ejemplo, tendríamos aquí, a la altura de la cadera, ¿podríamos qué cosa también hacer? Rotación, ¿no? Rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces es importante que vayamos viendo cómo vamos relacionando de que estos ejes permiten ciertos movimientos en este caso, de rotación, como acaban de decir los colegas, ¿no? Listo. Entonces ya hay una idea bonita, interesante, y aquí en este cuadrito hacemos un resumen. Entonces, el plano sagital, ¿qué cosa tiene? El plano sagital, acá está. Divide el cuerpo, ¿qué cosa? En una mitad derecha e izquierda, perdón, en una mitad derecha-izquierda, y hay un eje transversal, es decir, que atraviesa de derecha hacia izquierda, no de adelante hacia atrás, sino de derecha hacia izquierda, ¿sí? Por eso se divide el cuerpo en dos partes. En un lado derecho, un lado izquierdo, divide en dos partes. Y los movimientos que se dan en ese eje son flexión y extensión. De todas las articulaciones, acá obviamente se está poniendo del codo, pero realmente del cuello, hemos hablado de la cadera, hemos hablado de la rodilla también, ¿no? Que se hace flexión y extensión, de la cadera también. Bien, después tenemos el plano frontal o coronal, como hemos visto, y que el cuerpo dijimos que divide en una parte anterior y en una parte posterior. En una parte ventral y en una parte dorsal. Entonces, y el eje que atraviesa este ángulo, es decir, de adelante hacia atrás el eje, el plano evidentemente es frontal, divide el cuerpo en una mitad anterior y posterior, pero el eje atraviesa perpendicularmente y por lo tanto acá está la bisagra, la bisagrita, y esta bisagra permite abrir
la puerta, en este caso el brazo, y después cerrar la puerta, que significa cerrar la puerta, o en este caso, llegar nuevamente a su punto de origen al brazo, ¿sí? En este caso, a la extremidad superior. Entonces, el plano frontal que tiene un eje anterior-posterior genera dos tipos de movimiento. Abducción con B, cuando va, abre, ¿sí? Cuando abre aquí, y aducción cuando cierra, ¿sí? Abducción con B y aducción con D. Eso no se olvide, ¿sí? Ah, profesor, abducción, abre. Aducción, cierra. O abducción sin D, ¿sí? Sin B. Listo. Y el plano horizontal tiene un eje, perdón, que el cuerpo lo divide, ¿qué cosa? En una parte superior y en una parte inferior. Y tiene un eje longitudinal, es decir, de arriba hacia abajo atraviesa el eje. Y entonces la bisagra está acá. Por eso yo decía, la bisagrita está al cuello, ustedes dijeron rotación. Perfecto, rotación de cabeza, rotación de tronco, ¿no? Ahí está, a partir de la cadera acá. Se rota, ¿ya? Entonces tiene momento de rotación. Entonces no se olviden, sagital, frontal y horizontal, tiene sus ejes, que son transversales. Siempre los ejes, no se olvide que son, ¿qué cosa? Perpendiculares con respecto al plano. Y los movimientos que se dan, respectivamente, en el caso de sagital, es flexión y extensión, en el caso de frontal, sea abducción y aducción, y en horizontal, rotación. Pero lo que generan el movimiento son esos ejes, ¿no? Esos ejes imaginarios, que son transversal, antero-posterior y longitudinal. Estos son los que generan el movimiento, ¿sí? Estos. Listo, maestros. Entonces esperemos que hasta ahí esté bien. Ahora lo vamos a relacionar con algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el correr. Este es el quinto punto cuando estamos cerrando para después entrar a la casuística, maestros. Y esperamos, a ver cómo estamos con horario. Ya, listo, estamos acá. Todavía estamos con una horita que nos pueden ayudar. Listo, maestro. Entonces, por ejemplo, el correr. El correr, como ustedes pueden ver, por ejemplo, hay flexión de codos, flexión de qué cosa, de cadera también, flexión de rodillas, flexión de tobillo. Entonces, fíjense, hay varias flexiones. Entonces, la flexión y extensión, ¿que corresponden a qué plano? Al plano, exclusivamente el plano sagital. Y el eje evidentemente es horizontal, ¿sí? El eje es horizontal. No se olviden, por eso acá ven. El eje, ¿qué cosa? El eje es horizontal o transversal, ¿sí? Que atraviesa de la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Bien, durante el gesto de correr hay flexión, extensión de codo, de rodilla, cadera y tobillo. Perfecto. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la pirueta, ¿no? La pirueta. Se realiza un giro, dice, de 360 grados en el cuerpo, extendiendo sobre el eje longitudinal, es decir, hay un plano frontal, perdón, hay un plano horizontal que divide el cuerpo en la mitad superior e inferior, y hay un eje perpendicular que genera el movimiento. Y esa bisagra que genera, ¿qué cosa? Las rotaciones, ¿sí? Ese eje se llama longitudinal y el plano es horizontal, ¿sí? O sea, el cuerpo divide el cuerpo en una mitad superior e inferior, y hay un eje que es una línea imaginaria que es perpendicular con respecto al plano. El plano es acá y el eje viene acá. O sea, el plano viene horizontalmente, ¿sí? Horizontalmente, y el eje cae perpendicularmente aquí, ¿ya? Y genera el movimiento, ¿qué cosa? De rotación. Listo. Por ejemplo, en este suplé. En el suplé, como ustedes pueden ver, hay mucha flexión, flexión de tobillos, de rodilla, de cadera, de brazos, ¿no? Fíjese cómo hace acá, y hay una hiperextensión, incluso acá, ¿ve? Una hiperextensión, ¿no? Y que genera después, ¿no? Que se hace el tema de suplé, donde entra el tema de la vertical invertida, ¿no? Hace todo un tema con una pirueta y hace la caída, ¿no? Entonces, eso, ¿se da qué cosa? Flexión y extensión se da en el plano sagital. Entonces, el plano sagital, como yo le dije, ¿qué cosa? Divide el cuerpo en una mitad derecha, en una mitad izquierda, y hay un eje que atraviesa ese plano perpendicularmente y genera, o sea, como que la bisagra está a la altura de la rodilla, y esa bisagra permite, ¿qué cosa? Extender, flexionar y extender, al igual que la cadera, ¿sí?
Bien, vamos a ver primero si aquí para que el audio no nos gane y se pueda, a ver, vamos a ver un ratito acá. Disculpe, compartir sonido. Listo. Me avisan si se escucha el sonido, así que escuchamos. eh, Dentro del plano sagital se va a realizar como ejercicio número 1. ¿Se escucha? Confírmeme, por favor. Sí se escucha, profesor. Listo, maestros. Listo, empezamos entonces. Perdón, uy, se me fue. Ya. Dentro del plano sagital se va a realizar como ejercicio número 1 estocadas estáticas, realizando la flexión respectiva. En este tipo de planos normalmente se involucran articulaciones de rodilla, tobillos, hombros, codos. Ejercicio número 2 del plano sagital se van a realizar en postura de cuadripedia, elevaciones o extensiones hacia atrás. En el plano transversal normalmente se divide el cuerpo de parte superior e inferior, movimientos rotatorios. En este ejercicio número 1 realizamos rotaciones de lado a lado, involucrándose articulaciones de la cadera. De igual manera, en este ejercicio número 2 se sujeta sobre alguna superficie y en puntas empiezan a realizar rotación interna-externa. Referente al plano coronal vamos a realizar abducciones, es decir, vamos a abrir las piernas en apertura, llegando a separar la extremidad del cuerpo. En este ejercicio número 2 del plano coronal vamos a realizar una vertical de cabeza realizando abducción con ambas piernas y aducción, es decir, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Como primer ejercicio combinado vamos a tener uno en plano sagital transversal, es decir, vamos a realizar flexiones y rotaciones en un mismo ejercicio. Ejercicio número 2 combinado, vamos a utilizar dentro del plano sagital frontal, flexiones y abducciones. ¿Cómo se muestra en este ejercicio de puente? Como tercer ejercicio, nuestra combinación va a ser dentro del plano transversal sagital, es decir, rotaciones y flexiones del tronco. Normalmente este tipo de ejercicios nos sirven para relajar algunos músculos implicados en la espalda y abdomen. Como ejercicio número 4 vamos a involucrar en el plano frontal sagital un ejercicio de abducción y flexión, tal como se muestra, implicándose por consiguiente mayor fuerza y resistencia para el trabajo de la flexibilidad que va a haber en las abducciones. Eso es todo. Bien. A ver, listo. Entonces aquí vamos a entrar a tallar ya para más o menos rescatar un poquito y asociar lo que hemos ido visualizando y explicando, y lo vamos a visualizar acá. Por ejemplo, este ejercicio que está haciendo en esta imagen, ¿en qué plano y qué eje y qué movimiento se hace? ¿Alguien podría intervenir, por favor? Primero identifiquen el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Flexión, extensión. Perfecto, Ramón. Flexión y extensión.
Plano Y sagital. ya, perfecto. ¿Y eje? Eje. Eh, abducción y aducción. No, no, no hay, No ahí me no hay, equivoco. Ahí no, 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 ahí no hay. Horizontal. perdón. A ver, por ahí intervino alguna colega, creo. Horizontal. Ajá, horizontal o transversal, perfecto. Miren, vamos a retroceder un poquito nada más, a ver, por aquí creo que están interviniendo por el chat. Frontal, perfecto, Sonia. Muy bien. Mire, por ejemplo aquí, vamos a retroceder un poquito, para que nos quedemos en... acá. En este cuadrito, mire, perdón, en este cuadrito. Cuando el plano es sagital, ¿el eje qué es? Transversal. ¿Qué movimiento se genera? Flexión y extensión. Si nosotros identificamos el movimiento, por ende, vamos a identificar el eje y el plano. Cuando es abducción y aducción, es alejamiento y acercamiento. Abducción con B cuando se aleja y aducción cuando se acerca. ¿Es un movimiento en qué eje se da? En el eje antero-posterior. Es la bisagrita. ¿En qué plano? Plano frontal. Cuando hay rotaciones, rotaciones o circunducciones, se da en el eje longitudinal, que viene de arriba hacia abajo, y hay una bisagrita, la bisagra, que puedes abrir la puerta, va y ven, para allá y para acá, para la derecha a la izquierda, y se da en el plano horizontal. ¿Listo? Bien, entonces vamos a avanzar, y ya me parece que están identificando bien. Bien, acá ya identificamos entonces. Entonces, recapitulamos. Ramón, a ver, completa la idea. El plano sagital. Ya, primero el movimiento, a ver, para que de repente te puedas identificar. Flexión, extensión. ¿De qué? ¿De qué articulación? Ahí de la cadera. Perfecto, de cadera. ¿Solamente de cadera? También ahí en este caso, por ejemplo, ahí hay también hay una flexión de los miembros superiores. Claro, del hombro Sí, especialmente. También sí. un poquito de la rodilla, un poquito de tobillo. Perfecto. Ya, listo. ¿Qué más? Ahora, eje y plano. El plano sagital, el eje transversal. Perfecto. Muy bien. Avanzamos entonces. A ver, y así vamos interactuando. Aquí, por ejemplo, en esta imagen. Primero, ¿qué movimientos vemos con respecto a la extremidad superior derecha? A la extremidad superior derecha. ¿Qué tipo de movimiento? Aducción y abducción. Abducción. Muy bien, muy bien, maestra. ¿En qué plano? Frontal sería. Ya, muy bien, plano frontal. ¿Y el eje? Antero-posterior. Perfecto, Doris. Perfecto. Antero-posterior. Muy bien, acá, la bisagra está aquí, pues la bisagra está aquí, que atraviesa de adelante hacia atrás, y por lo tanto permite abrir y cerrar la puerta, abrir y cerrar la puerta. Listo, perfecto. ¿Y qué podemos hablar del brazo izquierdo? ¿Qué cosa hay ahí? ¿Hay dos movimientos o no? Si está en apoyo, en abducción y el ángulo está cortado del antebrazo, del brazo con el antebrazo, ¿no? Se acorta el ángulo. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se llama eso? Cuando se acorta el ángulo. Cuando se acorta el ángulo, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se le llama? Flexión. Flexión. Flexión, no se olvide. Cuando se acorta el ángulo se llama flexión y cuando se agranda el ángulo de la articulación se le llama extensión. Perfecto, muy bien, Sonia. Sonia también lo está escribiendo por ahí. Perfecto, muy bien, excelente. Excelente, estamos entonces entrando ya a tallar un poquito más. Bien, a ver, ¿qué podemos decir de la extremidad inferior de la pierna derecha? ¿Qué movimientos se dan ahí? Que el movimiento es en la abducción y aducción. Ya se está alejando y acerca, abducción y aducción, perfecto.
que plano y eje. Lo acaban de decir hace ratito, ¿ah? Plano frontal. Ya. No frontal. ¿Y el eje? ¿La bisagra? ¿Cómo sería? Antero-posterior. Posterior. Perfecto, antero-posterior. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a entrar, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta hasta acá, bien. Y si no, entramos a la casuística, de tal forma que nos pueda garantizar ya entrar a talla y asociar como lo han estado asociando con estas imágenes que hemos tratado de reproducir o de proyectar y lo puedan relacionar. Si hay alguna pregunta, excelente, y si no, vamos por la casuística, que también nos ayuda mucho a tener, digamos, la casuística, de tal forma que nos puede garantizar ya tener eh, una idea más clara al respecto, ¿sí? Bien, ahora proyectamos la casuística. Me avisan si se visualiza. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Listo, maestra Doris. Excelente. No sé, mi máquina me quiere traicionar, creo. O es el... Sí, pero sí se escucha y se ve, ¿verdad? Como que veo que un poquito que... No quiere obedecerme. Se ve en blanco, ¿verdad? Le voy a dejar de compartir para ver de repente. Me dan un segundito, ¿sí? Por favor, disculpen. Tengan mi paciencia un ratito, disculpen que no sé qué es lo que está fallando aquí. Y ahora tratamos de proyectar, ¿sí? Listo, esperamos que ahora sí. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Me confirman si se ve? Sí, ¿no? Sí, se Hola. visualiza, profesor. Listo, maestro Ramón. Listo. Bien, vamos con el primer bloque, ¿sí? Y vamos desarrollándolo de uno en uno. No sé por qué está...
Bien. Bien, a ver. Listo. Con respecto a este ejercicio, el peso muerto. Dice, de acuerdo a la imagen presentada, ¿qué tipo de movimientos se dan? ¿En qué, no? ¿Qué tipo de movimiento se da? En este caso, vamos a ponerla por abajo para que no interrumpa. ¿En qué plano y eje se da? ¿Sí? A ver, ¿cuál será? ¿La A, la B o la C? Analicen primero. Identifiquen los movimientos. La B, profesor. Ya, por ahí nos dicen la B. La B, profesor. Ya. Ya, por ahí Ruth nos habla de la B, Aide también, Aide Díaz la B. Ya. La B, profesor. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Primero, ¿qué movimiento? De flexión y extensión de cadera. Perfecto. El movimiento de flexión y extensión de cadera, de rodilla, de tobillos, ¿en qué plano se da? Sagital. ¿Y en qué eje? Transversal, por supuesto. Eje transversal, que atraviesa el eje de derecha hacia izquierda. La bisagra está aquí. De derecha hacia izquierda. Es como si el eje, es como si sería ¿cómo se llama? El disco y el altero. El altero sería, digamos, el eje. Ahí que genera el movimiento de cadera, de rodilla, de tobillo, ¿sí? Perfecto, la ves. Muy bien. Muy bien, maestros. Bien, aquí. Muy bien, Floriana. Perfecto, gracias. Listo, acá. ¿Qué identificamos? Van anotando ahí en su cuadernito las respuestas. La B, profe. Ya. ¿Quién más da algo más? La B también. La B. ¿Ya? ¿Hay movimiento de flexión y extensión de cadera? Sí. ¿Flexión y extensión de rodilla? Sí. Y se da en el plano sagital y eje transversal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces cada vez estamos identificando mucho mejor, ¿no? Perfecto. Ruth también nos habla, Aide Díaz también. Perfecto, maestras. Excelente. Floriana, Aide, Ruth, que están también atentas ahí y participando. Sonia, perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Así es la B. A ver, las dominaditas. ¿Qué podemos decir de las dominaditas? ¿Dónde está la bisagra? ¿Dónde está la bisagrita? ¿Cómo se llama? ¿Qué movimiento es? La C. Ya. Por aquí también nos están respondiendo La C por el también. chat. La Ya, C. Ruth nos dice la B. La C. Ya. ¿Hay flexión y extensión de codos? ¿Y de hombros? Sí, también, ¿verdad? Y si hay flexión y extensión, o sea, acortamiento y alargamiento del ángulo, hay flexión y extensión. Y esa flexión y extensión se da de causa en el plano sagital. Y el plano sagital es como que la barra que está ahí arriba, ¿no? Es el eje, y el eje es el que genera el movimiento, es la bisagra. Es un eje horizontal o un eje transversal que genera ese movimiento
de flexión y extensión. Por lo tanto, la respuesta es la C. Perfecto, maestros. Excelente. Cada vez estamos asociando un poquito mejor, y eso es importante. Bien, ¿qué vemos ahí? Los vuelos laterales. ¿Qué nos podemos decir de los vuelos laterales? La B. La B, profesor. La B. A ver, hay movimientos que se dan de abducción. ¿Qué movimientos se dan? Abducción, cuando se aleja, ahí, abducción, con B. Y ahí cuando se acerca, aducción. Perfecto. Entonces quiere decir que primero hay un eje que va de adelante hacia atrás, que es la bisagrita, y se le llama eje antero-posterior. Y como el eje es perpendicular al plano, entonces el plano es frontal. O sea, el cuerpo divide en una parte anterior y una parte posterior, por lo tanto, la respuesta es la B. ¿Sí? Muy bien. Excelente, maestros. Excelente. B, muy bien, Floriana. Excelente. Muy bien. Gracias. Ajá. B. ¿Qué nos podemos decir de esta imagen, de este GIF? Sentadilla con patada lateral. La B. Ya. La B no dice Ramón, creo, ¿no? ¿Ramón habló? Ya, Sonia no dice Sí. la A. La A. Ya. Ya, Doris no dice la A. La A, profesor. Ya. A ver, siga interviniendo, por favor. Ya, Floriano no dice la A también, Miguel Ángel la A. Aide no dice la A. Ya. Está disputado entre la B y la A. La A, profesor. Ya, la A. Ya, ¿qué más? ¿Qué más de los colegas? Bien, primero vamos a identificar los movimientos. ¿Hay movimientos de flexión y extensión de cadera y de rodillas? Sí, ¿no? ¿Verdad? Flexión y extensión de rodillas. ¿Hay abducción y aducción de pies, de piernas, de extremidad inferior? También lo hay. Perfecto. Entonces decimos, primero, movimiento de, a ver, la que dice, primero, movimiento de flexión y extensión de cadera, sí lo hay. Y flexión y extensión de rodillas, también lo hay. Y estos movimientos se dan en el plano sagital, sí se dan en el plano sagital. ¿Y el eje es transversal? Por supuesto es el eje transversal. Segundo, movimiento de abducción y aducción de piernas. ¿Y el abducción y aducción en qué eje se da? En el eje anteroposterior y en el plano frontal. Perfecto. Entonces, ¿para qué ir viendo con los otros si la A es la correcta? Muy bien. Los que han dicho la A, bien. Los que no han dicho, igual. Es manera de ubicarnos, nomás de situarnos cómo estamos llevando esto. Y es cuestión de ir asociando, de ir relacionándose de tal forma que nos va quedando poco a poco, ¿sí? Excelente, maestros. Y ahí tenemos la respuesta, ¿sí? La 1 la B, la 2 la B, la 3 la C, la 4 la B y la 5 la A.
Así que es importante que vayan también ustedes asociando, ¿no? ¿No? Y tranquilos, no hay problema, que no vayamos, que no nos salga, tenemos algunas fallas, perfecto, estamos para aprender aquí, o para recordar en todo caso, y reforzar ese conocimiento que ya teníamos. Listo, aquí. Listo. Para fortalecer la parte del core. ¿Qué podemos decir de este movimiento? ¿Qué movimiento se da? La A. La A, profesor, la A. La A. Ya. La A. Muy bien. Entonces hay movimiento de rotación. Acá nos están escribiendo también los colegas por el chat. Ruth Floriana nos dice la A. Ruth la A. Bien, Aide también la A. Muy bien, están coincidiendo. Me gustaría que participen más colegas, ¿no? No hay temor aquí de participar, porque la idea es participar y que esa participación nos permita entonarnos sin temor, y que si nos equivocamos no hay problema. No se olviden que no nos olvidemos que a partir de una de las orientaciones, de las 10 orientaciones pedagógicas que plantea el docente, habla del error. Y el error es una orientación pedagógica, ¿para qué? Para mejorar el aprendizaje. Así que pongámoslos en práctica, estimados maestros. Pongámoslos en práctica. Bien, entonces, a ver, perdón. ¿Hay rotación de cadera? Sí, por supuesto que hay rotación de cadera, ¿sí? Y la rotación de cadera quiere decir que hay una bisagra que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Y es la bisagra que permite la rotación, los giros hacia la derecha e izquierda, derecha e izquierda, derecha e izquierda. Ah, perfecto. Si el eje es longitudinal y es perpendicular a un plano, ¿el plano qué cosa es? Horizontal. Que recae longitudinalmente sobre un plano horizontal. Imaginemos que la alfombra es el plano, ¿sí? Y la bisagra viene de arriba hacia abajo, hacia el plano, y permite la rotación. Esta es la bisagrita, que permite ir hacia la derecha, ir hacia la izquierda. Es como si fuera una bisagra y que tienen, ¿han visto esas puertas de algunos restaurantes que ustedes empujan y cierran? O sea, para ambos lados, para la derecha y para la izquierda, ¿no? Es como una puerta así que abre y cierra. Seguramente pueden haber visto, o en algunas casas también, ¿no? Se tiene esas. Perfecto. En el plano sagital no se da, en el plano frontal tampoco, ¿sí? Y el eje anteroposterior menos. Listo. Acá sí es puesto como para confundir el eje longitudinal, pero en realidad es la B, perdón, la A, ¿sí? Listo, maestros. Vamos por la séptima. Ya estamos en fase final, ¿sí? Bien, acá estamos en el pivot de rotaciones de cadera. ¿Sí? ¿Cuál sería acá? ¿Qué podríamos decir de este ejercicio? La C. Ya. El maestro nos dice la C. Ah. Ya. Por ahí nos dicen la A. Ya. Está entre la C y la A. La A. La A, Ya, profesor. Ramón nos dice la A. La A, profesor. Ya. Esmeralda nos dice la A. Ruth nos dice la C. Bueno, Aide también dice la C. Floriana nos dice la A. Ya. ¿Qué más? Vamos, maestro, vamos a participar. Participen, por favor, vamos. Los exhorto, los animo. Floriana la A, Ruth la C. Ya, Miguel Ángel la A.
Vamos, maestros. Listo. Bien, entonces aquí tenemos que sí, como ustedes pueden ver acá, ¿el movimiento de rotación? Por supuesto, movimiento de rotación. Si hay movimiento de rotación, ¿no? De cadera, en este caso, el tronco en general, ¿sí? Entonces, fíjese para saber la liga cómo trabaja, ¿no? Oye, mira estas rotaciones, ¿en qué plano se da, en qué eje? ¿Qué músculo se fortalece? Ah, entonces, importante, ¿no? Ah, perfecto. Si es rotación, entonces hay un eje una bisagra que viene de arriba hacia abajo y permite la rotación para allá y para acá, derecha e izquierda, derecha e izquierda. Y ese eje longitudinal, ¿sí? Que va de arriba de la cabeza craneal hacia el caudal, hay un plano que debe caer perpendicularmente el eje sobre el plano y hay un plano que se llama horizontal. Entonces el eje es longitudinal y el plano es horizontal. Por lo tanto, la respuesta es ¿qué cosa? La A. ¿Sí? Listo, maestros. Muy bien. Entonces, sí, acá hay que tener un poquito de cuidado con el frontal. El frontal es cuando el cuerpo divide en una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? Y si es anterior y posterior, el eje corresponde a un eje antero-posterior. ¿Ah? No quiero obedecer a mi máquina, no sé. El viernes está cansada, creo. Hoy es viernes y la máquina lo sabe. Creo que sí, escuché, qué barro. Vamos a ver el anterior acá. Una broma. No, nos falta dos imágenes nomás para terminar. Y está un poquito aquí. No sé qué está pasando. Invertir también ahora en una máquina, macho. 3.000 soles, 4.000 soles una máquina. No manda ni el patrón ni el... Vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ver. Bien, si van preguntando igual por ahí para ir asociando, a ver, voy a dejar de compartir para cerrar esto y abrir nuevamente, a ver si por ahí tengo un poquito de suerte. Es verdad, primero es que me está fallando esta máquina, pero faltaban 2 ejercicios nomás. Creo que ahí está. Profesor, Sí, una sugerencia, si para la próxima, no claro. sé, nos pone, ¿me escucha? Sí, le escucho, maestra Una Esmeralda. sugerencia. No sé si para la próxima nos podría poner imágenes porque en el examen no nos viene videos, más bien nos viene imágenes. Claro. No, ahorita tengo las imágenes proyectadas, no hay problema. Sí, tiene razón, sí, pero le digo, en el Pero está examen, interesante también que hoy día hemos aprendido, a lo menos he aprendido bastante de lo que es con la imagen. ya, He aprendido porque no lo tenía muy claro, pero ya con estas imágenes sí, la tengo claro. Pero ahora me gustaría, o sea, ya no videos, sino imágenes para ya, practicar más. perfecto, Esmeralda. Sí, en realidad es cierto lo que manifiesta, pero le voy a decir que en el examen vienen preguntas, o sea, esta que estamos haciendo realmente es digamos, complicado, lo diríamos, pero en el examen vienen más sencillas, más simples vienen, sino que tratamos aquí de profundizar un poquito y aprovechar. Bien, en la 7, por ejemplo, ¿no? ¿Qué identificamos acá en este GIF? De este tenista. Sí se ve, ¿verdad?
¿Se ven, no, maestros? Ya, listo. Listo. ¿Qué vemos ahí? Fíjese. Va, profesor. Ya, movimiento de rotación de cadera y se da en el plano horizontal y eje longitudinal. Movimiento de rotación de cadera y se da en el plano sagital y eje longitudinal. Se da en el plano... ¿Cuál? La. Ya. Muy bien. ¿Qué dice el resto de colegas? Ya, Ruth también nos contesta, Miguel Ángel también, perfecto. Ajá. Entonces, si hay rotación, ya sabemos que hay un eje que de arriba hacia abajo, ese eje se llama longitudinal y que recae perpendicularmente sobre el plano con plano horizontal. ¿Ya? Eso sí tenemos que saberlo, asociarlo un poco más. Listo, perfecto, la A es la respuesta correcta. Muy bien, a ver, ¿qué vemos ahí? Trabajo del core también para trabajar la parte abdominal, tanto anterior como posterior, ¿no? La parte lumbar y la parte abdominal. Interesante ese ejercicio, ¿no? Hoy mira cómo hacemos, qué nos permite, los apoyos, ¿cuáles son los apoyos? Apoyo de codo, apoyo del empeine, ¿no? Sobre eso, esos son los apoyos, es la base de sustentación para mantener el equilibrio. Y eso permite, ¿qué cosa? Fortalecer la parte del core, la parte central, ¿no? La parte abdominal, tanto anterior como posterior. A ver, ¿qué vemos ahí? La B. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Quién contestó? Disculpe, ¿Esmeralda o quién fue? Doris de Doris. la Ah, B. Doris. Doris, perfecto, Doris. Ya. Ya, la B no dice Doris. Ya, por aquí nos La habla B, Miguel Ángel, Ruth también. La La B. B. Ya, ya. Esmeralda también la ve, Ramón también. Ya, ya. ¿Se da movimiento de flexión y extensión de codos y rodillas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y si hay flexión y extensión, ¿se da en qué cosa? En el plano sagital. Y el eje es perpendicular, es decir, atraviesa del lado derecho hacia el lado izquierdo, que es la bisagra, y genera ¿qué cosa? El movimiento de flexión y extensión. Entonces ese eje se llama transversal. Por lo tanto, la respuesta es la B. Listo, maestro. Excelente, excelente. Bien, vamos por el último. A ver, las planchitas, las famosas planchitas. ¿Qué estamos haciendo ahí? La C. Ya. Coincido con el colega, la letra C. Ya. Muy bien, Ramón. ¿Qué más? La C también. Ya, Doris no dice la C. La C. Ya. A ver, por aquí en el chat nos están escribiendo también. Ruth no dice la C, muy bien. Miguel Ángel también la C. La mayoría coincide en la C. Sí, sabemos que si hay flexión y extensión se da en el plano sagital. La diferencia entre la B y la C es que la B dice de rodillas y en ningún momento hay flexión y extensión de rodillas, ¿no? Entonces hay de codos y se dan en el plano sagital y el eje transversal. Perfecto, maestro. Bien, este ha sido el último ejercicio y aquí yo realmente hicimos con
con algunos otros colegas, decía, profesor, ¿y tal ejercicio en qué plano se da, en qué eje, ¿no? Por ejemplo, este tipo de preguntas que vienen en el examen de nombramiento como el de escala. O hay un plano que pone la imagen aquí, que divide el plano en una derecha e izquierda. ¿Cuál es? Sagital. Sí, pero ya. ¿Y el eje? Transversal. Así. Eso viene. Incluso más, hasta más sencillo. Solamente te ponen el plano, ni el eje te lo ponen. Aquí. Horizontal. Ya, Sonia también nos está Bien. colaborando. Plano horizontal. Ya, al plano, ya. Un eje Perfecto. longitudinal. Perfecto. Pues no se olviden, cuando el plano está aquí, hay un eje que perpendicular, es decir, que cae de arriba hacia abajo, atraviesa el plano. Ese se le llama el eje perpendicular. Entonces, si acá hay el plano, entonces hay un eje que se llama longitudinal, que va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Listo. Así son. No, aquí, ¿cuál sería? La B. La C. La C. Sí. Plano frontal y eje antero-posterior. Ya, muy bien, Esmeralda. Qué bueno. ¿Qué más? De repente, Esmeralda está equivocada, de repente hay otro que es La C, diferente. profe. La C es. Ya, Dori no dice la C. Ya. Listo, así es, efectivamente, plano frontal. No se olvide que el plano frontal divide el cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Muy bien, acá Luis Miguel también nos contesta la C. Muy bien. El plano divide en una parte anterior y una parte posterior. Y si el plano es este, hay un eje que atraviesa perpendicularmente de adelante hacia atrás, y ese eje se le llama antero-posterior, porque divide en una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? Antero. Por lo tanto, la respuesta es la C. Listo, maestros. Entonces acá están las respuestas, ¿no? Que ustedes están coincidiendo, y es importante que la vayamos tomando en cuenta. Bien, maestro. Entonces, eso es básicamente, las tres últimas, así de ese modelo bien. Así que creo que hemos profundizado un poquito más. Espero que sí haya llegado a todos ustedes la información y nos permita, digamos, tener eh, una idea, ¿no?, más profunda con respecto a lo que hemos ido trabajando. Si alguna intervención de ustedes, estoy encantado de escucharlos, por supuesto, de que le escuchemos todos en realidad, porque la idea es eso, ¿no? Profesor, yo creo que con los vídeos que usted ha pasado, creo que nos hace un poco más analizar, ¿no? Como decía la Ya. colega, y yo también soy de la idea de que, bueno, nos comparta también imágenes, pero en el caso de ahora, los vídeos te ayudan un poco más a analizar las cosas. Ujú. En Así esa es, parte, Ramón. en esa parte le agradezco bastante, profesor, que haya optado por esa estrategia, ¿no? Qué bueno, Ramón. Qué bueno que haya servido para que tengan más claridad, ¿no? Es importante esto. ¿Quién nos dijo también que le había servido a Doris o a Esmeralda, creo? No, a mí, profesor, sí. Ah, ya. Yo tenía dudas, siempre me equivocaba, pero ahora he logrado comprender los tres planos y cada plano tiene su eje. Y como dijo el colega, las imágenes que usted ha puesto, eso nos ha ayudado bastante y más se ha reforzado más aún con los videos que he puesto, me ha reforzado bastante y más aún con la imagen que he puesto porque así vine en el examen y en el examen como que dudaba todavía, pero ahora ya no voy a dudar. Gracias. Listo, Esmeralda, listo, perfecto. Quería compartir, creo, la maestra de la organización. Sí, le escuchamos, maestra. Levantó la mano.